alzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre. Sé bienvenido un día más a este tiempo de estudio en la Palabra de Dios. El día de hoy nuestro devocional se llama Obedeciendo el llamado. Y el pensamiento del día es segundo libro de Reyes, en su capítulo 2, versos 15 al 25. Y la palabra de Dios dice así. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le inoportunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned sal en ella, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaron de él, diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria, obedeciendo el llamado. ¿Alguno de los que nos está escuchando ha recibido la gran comisión de servir a la congregación, servir a Dios en algún área de la iglesia? Puede ser en enseñanza, puede ser en el evangelismo, puede ser en el liderazgo, puede ser como compañero en el área de música, de como le conocemos de alabanza. No sé, tal vez te ha tocado que te escojan para servir a Dios en un departamento, en algún área, pero tal vez nos debemos hacer la pregunta. Es muy bueno, muy bueno que nos escojan, que el Señor nos permita trabajar para Él en estas áreas. Claro, eso sin descuidar lo demás que es practicar la bondad con las demás personas, ayudar a los que lo necesitan, etc. Pero, si el Señor ya nos mostró cuál es el llamado que Él tiene para nosotros, debemos hacernos la pregunta, ¿cómo obedecemos este llamado? Si el Señor ya nos escogió para una función dentro de su cuerpo, ¿cómo nosotros obedecemos a este llamado? Bueno, en el TCD de este día, esta pregunta es respondida. Y tal como el profeta Eliseo, nosotros vamos a aprender cómo obedecemos el llamado a través de 3 puntos. En nuestro primer punto, ¿cómo aprendemos o cómo obedecemos el llamado? Teniendo una fe verdadera. Una fe verdadera significa creer completamente en lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Dios me promete en su palabra. Esa es la fe. Saber en quién he creído, saber qué es lo que estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo. El profeta estaba completamente seguro de lo que iba a hacer. En nuestro versículo 15, la Escritura nos dice que los profetas de Jericó que estaban enfrente, al ver que Eliseo partió las aguas, dijeron, el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Y entonces fueron a su encuentro y le honraron. ¿Cómo le honraban en aquel entonces? Una muestra de honra en su momento, en el Antiguo Testamento, era mostrar una reverencia física ante la persona. Ahora, conocemos el corazón humano, sabemos cómo es el hombre. El hombre siempre tiene dudas, siempre quiere cuestionar lo que Dios hace. Y bueno, no faltó en este momento. No creas que sucede únicamente en la iglesia local, sucede desde el Antiguo Testamento. Llegaron a él y le dijeron, mira, entre nosotros tus servidores hay 50 valientes, deja que vayan en busca de tu maestro, tal vez el Espíritu de Dios lo haya alzado y arrojado sobre alguna montaña o algún valle. Pero Eliseo les dijo, no lo hagan, no manden a nadie. ¿Y por qué les dijo esto? Que no mandaran a nadie. Porque Eliseo estaba completamente seguro de lo que había visto, que si Dios Todopoderoso se llevó a su maestro, era con un propósito, era
con la finalidad de que ya no iba a estar aquí en la tierra. Entonces, él estaba seguro de eso, su fe estaba puesta en aquel que lo había escogido. Y le dijo, no, no lo hagan porque no está aquí. Pero fue tanta la insistencia de ellos que al fin los dejó que mandaran a aquellos 50 hombres, los cuales estuvieron buscando a Elías durante 3 días, pero, vaya sorpresa, no lo encontraron. Y entonces, regresaron a Jericó y Eliseo les dijo, yo les advertí que no fueran. ¿Y por qué les advirtió que no fueran? Porque sabía que no lo iban a encontrar. La fe debe ser algo presente en nuestras vidas. La fe no debe ser algo que varíe de un momento a otro. La fe no debe ser algo que tenemos un día sí y 2 días no. Al contrario, sino en nuestro diario vivir debemos demostrar que lo que el Señor nos ha mandado hacer, lo que estamos viendo conforme a su palabra, es lo que Él hará. Aunque otras personas duden, aunque otras personas crean que hay otros caminos para hacer la voluntad de Dios. Si el Señor ya nos dijo cómo vamos a servirle, cómo es, o mejor dicho, en dónde vamos a darle esa honra y gloria a través del servicio, nosotros debemos permanecer firmes ahí. Ahora, como nuestro segundo punto, aprendemos que obedecer el llamado se lleva a cabo a través de reconocer la fuente de purificación. Cuando nosotros reconocemos la fuente de nuestra purificación espiritual, es cuando nosotros obedecemos verdaderamente el llamado. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, la historia bíblica nos dice que los habitantes de la ciudad a la que Eliseo llegó se acercaron a él y le dijeron, mira, la ciudad tiene una buena situación, como puedes ver, pero el agua es mala y la tierra es estéril. Le presentaron la problemática. Le dijeron, ¿sabes qué? Esa es la situación actual de cada uno de nosotros en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Eliseo? Les dijo, tráiganme un tazón nuevo con sal. Y cuando le llevaron el tazón, Eliseo fue al manantial y arrojó allí la sal, diciendo, así dice el Señor, yo he purificado esta agua y nunca más causará muerte ni hará estéril la tierra. ¿Y qué pasó? Desde entonces el agua quedó purificada, tal como lo había dicho Eliseo. Ahora, tengamos mucho cuidado aquí, amados hermanos. Esta no es una indicación para todos nosotros de que tenemos que arrojar sal al agua o a la tierra para purificarla como una señal. En aquel entonces Dios utilizó estos elementos para que nosotros aprendiésemos algo. La Escritura nos dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros aprendemos en esta cita bíblica que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, ya tenemos esta sal. ¿Y quién es esta sal que nos purifica? Es el Señor Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo es quien purifica nuestra vida de pecado. Así como la tierra era estéril y las aguas eran amargas, se refiere a que las aguas, no podían ser consumidas por el ser humano. Ahora el Señor es esa sal, es representado aquí como esa sal, que viene a nuestras vidas y nos purifica, nos limpia completamente. Es por ello, amada iglesia, que tú y yo debemos saber qué significa esto. Nosotros, cuando reconocemos de dónde viene nuestra purificación, de quién viene nuestra pureza, es cuando nosotros respondemos y correspondemos al llamado que Dios nos ha hecho. Por ello debemos vivir también siempre en santidad. Ahora llegamos a nuestro tercer punto, el cual es aprendemos a obedecer el llamado al respetar y aprender. ¿Qué tiene que ver el respeto y el aprendizaje? Bueno, nuestra historia bíblica nos continúa diciendo que después Eliseo se fue de allí a Betel y cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él y le gritaban, sube calvo, y Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. ¿Qué sucedió? Al instante salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Que cada persona que me maldiga o que me ofenda tengo que maldecirlo y saldrán osos de donde sea para comérselos? No. Recordemos que esto era el Antiguo Testamento. El pacto funcionaba de manera distinta. Todo era sombra de lo que iba a venir. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Tal vez has visto en las redes sociales muchas personas que atentan en contra del Evangelio y el mensaje, diciendo que la Biblia es un libro con contradicciones, lo cual es mentira. También afirman que la Biblia es un libro donde solamente habla de violencia y no existe el amor de Dios, lo cual también es mentira. Y ponen esta historia como ejemplo.
en la cual dice, si Dios es amor, ¿cómo permite que unos niños murieran solo por molestar a un hombre? Bueno, debemos entender el contexto. La Biblia nos dice que Betel era una ciudad que se había vuelto a la idolatría y las personas jóvenes de aquel lugar, no específicamente niños. La Biblia, nuestra versión Reina Valera del 60, lo traduce como niños, pero una traducción más precisa puede ser la gente joven. Estos jovenzuelos acostumbraban a ofender, insultar a todos los profetas que Dios enviaba, al grado de que los obligaban a irse de aquel lugar. Entonces, ¿qué es lo que hizo este grupo de personas? Bueno, hizo lo mismo con Eliseo. No estaban ofendiendo a Eliseo, estaban ofendiendo a aquel que Eliseo estaba representando aquí en la tierra. Y Eliseo los maldijo en el nombre del Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque vemos que era otro momento, era otro tiempo. Entonces, hermano, ¿yo puedo maldecir también así? ¿Les sucederá lo mismo? No. Amados hermanos, tú y yo aprendemos en la Escritura que debemos dar la otra mejilla. La Biblia nos enseña que nosotros no debemos pagar mal por mal. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Romanos 14:10 también nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amados hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar a otros. Si alguien te juzga por predicar el evangelio, porque estás sirviendo a Dios y te critican o te insultan, siéntete beneficiado, siéntete bienaventurado, porque es algo que el Señor prometió que íbamos a padecer. Así que, amados hermanos, si te han dicho que el cristianismo es una vida color de rosa, la realidad es que no. La Biblia nos dice que padeceremos tal como los profetas en el Antiguo Testamento. Vamos a sufrir esa persecución también. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero lo sufriremos. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Nosotros tenemos que respetar. Tal vez a nosotros no nos respetan, ok, eso queda en las manos del Señor, aprendamos. Pero nosotros sí tenemos que respetar, no te preocupes por lo que otros hacen. Cuando comparezcamos ante la presencia de Dios, ante el tribunal de Cristo, nosotros no vamos a entregar cuentas por lo que otras personas hicieron, vamos a entregar cuentas por lo que tú y yo hemos hecho. Así que tenemos que respetar lo que las personas hacen. Si vemos que alguien se ha equivocado en cuanto a la escritura, debemos tomarlo aparte y corregirle en lo secreto, ¿ok? Porque el propósito siempre va a ser edificarnos. Debemos aprender que lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, para que de esta forma nosotros estemos obedeciendo al llamado que Dios nos ha puesto. Este llamado, amados hermanos, es algo tan hermoso, pero es algo que también debemos cuidar y debemos hacer crecer. Así que, a través de estos 3 puntos, tú y yo estamos listos para crecer en esta misión que Dios nos ha otorgado. Ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Esperamos que este mensaje te haya gustado, te haya ayudado. Compártelo con todos tus familiares y amigos de la iglesia y con la ayuda de Dios nos vemos pronto. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Ya comenzó.